Bienvenidas, gracias por estar acá y seguro que si llegaste a esta clase es porque probablemente seas una freelancer o emprendedora digital y estás en un punto incómodo en donde sentís que trabajas mucho, que no avanzás, que los días te consumen, que estás constantemente estresada por tratar con clientes, por no tener una metodología propia de trabajo, que te cuesta organizarte y mucho menos ni hablemos de pensar en planificar. El objetivo de esta clase es que te vayas con más claridad para poder entender en dónde estás parada hoy y qué necesitas para crecer sin agotarte. Así que empecemos. Soy Sara, una freelancer emprendedora y dueña de un negocio digital. Arranqué trabajando en el mundo digital hace unos 3 años, 4 aproximadamente. Arranqué como asistente virtual, como community manager y con el tiempo me fui desarrollando en otras disciplinas para poder brindar mejores servicios, como project manager, también como creadora de e-commerce, creando tiendas digitales en plataformas como tienda app, tienda nube, un poco. Siempre fui una persona que le gustaba aprender, le gustaba hacer cosas nuevas, perfeccionarse, y el mundo digital me permitió traer todos esos conocimientos para poder ofrecer a diferentes clientas que estaban necesitando estos tipos de servicios. Hoy en día creé Savvy Digital, donde me dedico a acompañar a otras freelancers y emprendedoras a ordenar, profesionalizar y dirigir un negocio digital y no solo trabajar, ¿no?, para ese negocio. Cuando uno arranca es muy difícil aprender a gestionar un negocio, ¿no? Porque uno tiene la teoría para ser asistente, para ser community, para desempeñar, ¿no?, el rol que uno adquiere al momento de estudiar una disciplina o una profesión. Pero es muy distinto gestionar un negocio, es muy distinto tener varios clientes, que te den las horas, que te dé la energía, el tiempo. Es muy complicado y eso yo lo aprendí durante la marcha. O sea, suerte de tener muchos clientes desde el momento cero, desde que me empiecen a recomendar y llegar, pero también eso me llevó a colapsar, a frustrarme, a entender de que había algo que no estaba haciendo bien, de que si bien siempre llegué con las entregas, a qué costo, ¿no? Esto de no dormir, de decirles a todos que sí, porque claro, uno en el afán de querer tener más clientes, acepta todo lo que viene, en ese todo lo que viene son clientes que uno no le pone límites, que te escriben a las 10 de la noche un domingo, que te piden un poquito más de lo que era el servicio. Entonces todo eso llevó a que, nada, en un momento colapsara, en un momento me estresé, sentí la necesidad de dejar ciertos servicios, de dejar ciertos clientes y volver otra vez a conectarme con por qué yo había empezado esto, ¿no? Por qué hacía lo que hacía. Y con el tiempo, a pesar de que emprender es un sub y baja y que a veces estamos bien y a veces estamos mal, me llevó a esto, a crear Saber Digital, a entender de que no hay una sola metodología de trabajo, que cada una puede encontrar la suya, su propio método y que la mejor manera de gestionar y de crecer en un negocio digital, más allá de tener clientas, es aprender a gestionar, planificar, organizarse, organizar los tiempos, entender qué es prioritario hoy, qué podemos dejar para después, empezar a usar diferentes sistemas que a nosotras nos hagan bien y nos ayude a regular nuestra energía. La mayoría que trabajamos en el mundo digital empezamos igual. Hicimos eso que les decía, una formación técnica, aprendimos herramientas, procesos, estrategias, pero nadie nos enseñó, nadie te enseña a llevar un negocio digital. Y ahí es donde empieza el desorden y la odisea, ¿no? De querer crecer, de querer tener más clientes, de querer sentir estabilidad, pero todo empieza a pesar, ¿no? Te sentís apagando incendios, corriendo detrás de las tareas, sin tiempo para vos, ¿no? Esto de emprendemos para tener más tiempo y no depender de otros, pero terminamos trabajando 24/7 y no tenemos tiempo para nada más que para trabajar. Y a veces se confunde esto de, bueno, pero a mí me gusta, bueno, pero estoy cómoda en mi casa y terminamos después en un círculo vicioso de más trabajo, más trabajo, más trabajo, menos tiempo y se colapsa. Y sin saber muy bien tampoco qué es lo que estamos haciendo mal, ¿no? Porque a veces seguimos las reglas, seguimos las metodologías que nos explican, que nos enseñan otras personas, aplicamos todo con lo que detalle y sin embargo colapsamos igual. Pero no es que estés haciendo las cosas mal, es esto de que no tenés una base sólida, ¿no? Una estructura, un plan y decisiones claras que te acompañen a sostener el negocio. Porque una cosa es crear un negocio digital y otra cosa es sostenerlo en el tiempo. Por eso esta clase gratuita está pensada justamente para eso, para que puedas entender en qué punto estás
qué te está faltando y por qué eso es tan importante si querés crecer sin agotarte, ¿no? Entender la importancia de cada uno de estos pasos, no pasos, sino cada una de estas estructuras que hay que tener para que el negocio digital. Esto te voy a decir, te digo el cómo, pero el qué va a depender de cómo seas vos y cómo a vos te guste trabajar. Y como es esto, ¿no? Que nadie nos enseña a tener un negocio digital. Por eso hoy tenés clientes, trabajas todo el día, pero tu negocio no tiene una forma clara, no tiene estructura, no tiene procesos, que eso es muy importante en un negocio, y vivís en automático, ¿no? Haciendo, sin saber muy bien por qué. Entonces, este sería nuestro punto de partida hoy. Ya tenés un negocio digital, pero seguramente tenés días completos ocupados, pero no avanzás realmente en lo que querés. Tenés clientes que te escriben un domingo a las 10 de la noche, tenés tareas urgentes que van apareciendo de la nada, justo cuando habías puesto foco o cuando por fin habías delimitado qué era lo importante que tenías que hacer. Tenés mensajes, pedidos y notas mezcladas por 1000 aplicaciones. Seguramente descargaste porque algún gurú o viste en internet que había que en Instagram descargar tal y tal aplicación, tal y tal sistema para que puedas organizarte mejor. Tenés tareas sueltas por todos lados que, y fechas de entrega que nadie escribió, pero que todos esperan, ¿no? Esto de cuando uno no pone límites y no establece esto de cuáles van a ser las fechas de entrega, cuáles van a ser los plazos, el cliente supone que va a ser todo para el otro día, que va a ser todo para allá, y ahí estás vos corriendo para poder entregarle y no quedar mal. Estas me pasaron todas, por eso sé cuáles son, y se los digo con conocimiento, así que tranqui, no es una forma de juzgar, sino es una forma de reflejarnos y entender cuáles son, eh, cuál es nuestro punto de partida, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando? Y poder identificar, hay un montón más, ¿no? Pero poder identificar para poder darle una solución y poder encontrar juntas esa manera de que cada uno pueda trabajar mejor. Eh, no digo trabajar menos, porque yo no creo mucho eso de trabajar menos, sino mejor. Entonces, si estás en este punto donde sí tienes clientes, pero que todo depende de vos, esta clase es para vos. Porque tener un negocio digital no se trata solo de ofrecer un servicio, se trata de sostenerlo, de ser conscientes, de construir nuestra propia metodología de trabajo. Y sobre todo sostenerlo en el tiempo, profesionalizarnos, crecer, a futuro obviamente poder, si queremos tomar equipo, tener colaboradores, más clientes, todo va a depender de lo que para nosotras signifique escalar y crecer, ¿no? Lo que significa para mí no puede, no tiene por qué significar para vos. Yo, por ejemplo, en mi caso no quiero tener equipos grandes, prefiero tener colaboradores, gente que me acompañe, eh, pero por ahí para vos quieras tener un equipo, quieras contratar gente que te acompañe, que te fija constantemente y crear ese grupo de personas que puedan sostener con vos a la par tu negocio. Entonces es importante para eso poder primero tener una estructura base, saber entender cómo podemos, cómo queremos trabajar nosotros para después poder tener un equipo y también comunicárselo. Ahora, para empezar, quiero que te ubiques en uno de estos tres escenarios que te voy a mostrar. Pensalo bien y elegí el que para el que vos creas que es donde estás parada hoy. Modo servicio. Es el clásico, trabajo mucho, pero no tengo un negocio todavía, sino que solo presto servicios a demanda de un otro. El otro me dice, eh, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que hay que hacer y yo me voy adaptando a lo que el cliente pide. No tengo procesos, cada entrega se hace desde cero porque es dependiendo del cliente que me toque o que pueda tener. No tengo contratos o tengo uno que es demasiado genérico. Todo depende de la energía que yo tenga en el día. Si me siento bien, puedo rendir mejor, si no, no. Me cuesta poner límites, horarios, todo es urgente, siempre hay un extra para hacer que no es pago, ¿no? Esto de, bueno, no te cuesta nada, puedes hacerlo un poquito y terminamos haciendo mucho más de lo que realmente era el servicio. No tenés idea del tiempo real que te lleva cada tarea, no sabes si tu negocio es rentable, ¿no? Porque no tenés un registro de tus ingresos ni tus egresos. El 90% de tu energía la llevas a resolver, ¿no? Problemas en vez de dirigir tu negocio. Tenés sobrecarga constante, sensación de no llegar nunca, desgaste mental porque estás apagando incendios todo el tiempo, inseguridad al ofrecer un servicio o poner precio porque no tenés claridad de todo lo que estás haciendo y del valor que tiene sobre todo ese servicio. Caos organizativo, 1000 tareas, cero estructura, cero previsibilidad.
porque si vos caes, tu negocio también. Y miedo al crecimiento, ¿no? ¿Cómo voy a manejar más clientes si no puedo manejar los que tengo ahora? Ese es el primer escenario. Si te sentís identificada, obviamente este es tu punto de partida. Empezando a desarrollar tu negocio digital, te estás organizando, pero te cuesta tomar decisiones en tu negocio. Ya no solo ejecutas, sino que empezás a tomar algunas decisiones, empezás a ordenar, a pensar más a mediano plazo, ¿no? Ya empezaste a organizarte, aunque sea de forma básica, tenés por ahí algunos procesos mínimos como un onboarding, el brief, las entregas a tus clientes, tenés uno o varios documentos como presupuestos, mensajes de bienvenida, registros, planillas. Entendés que necesitas límites y lo empezás a aplicar aunque te cueste, te dificulte el tema de poner estos límites. Estás empezando a planificar por semana o por meses, aunque no lo sostenés. Empezás a priorizar, pero todavía dudás entre si es lo que realmente hay que hacer o estás dejando otras cosas de lado. Tu comunicación y tu contenido empiezan a tener un poco de estrategia, aunque a veces te desorientás, te cuesta un poco sostener todavía la organización a largo plazo, dudas de si las decisiones que estás tomando están bien, como por ejemplo decisiones en cuanto a precio, decisiones en cuanto a servicios, decisiones en cuanto a los clientes que llegan hoy a tus servicios, ¿no? Que hoy te hacen consultas. Te cuesta ver el panorama completo, ¿no? Por momentos todo se mezcla y no sabes si vas por buen camino o estás pifiando un poco. Sentí que podrías hacer más, pero no sabes cómo. Necesitas herramientas más profesionales por ahí, profesionalizarte en esto, usar herramientas de gestión de negocios que sean un poco más avanzadas o que sean fáciles, pero que te solucionen un poco el día a día. Te falta estructura para luego empezar a delegar o escalar, si es lo que buscas. Y sabes que estás creciendo, pero te falta orden, ¿no? Para no explotar y sobreexigirte o terminar después cansada o frustrada por ciertas cosas que no se dan en el día. Vamos con el escenario 3, modo escalar. Y acá tenés bases más sólidas en tu negocio, tenés una estructura. Ahora querés escalar, querés crecer, sabés ya lo que ofreces, cómo lo ofreces y a quién, tenés procesos claros para la mayoría de tus tareas, tu contenido es estratégico, tenés una base de clientes estable, predecir tus ingresos, en paz lista para tener algo más grande, como un sistema más, como un servicio más premium, un producto digital, un equipo, empezar a incorporar automatizaciones, pero te falta un poco de tiempo real para crecer, ¿no? Ya que estás dedicándole mucho tiempo a tareas operativas que no te permiten ocuparte de por ahí tareas más estratégicas, tenés tantas ideas que a veces no sabes por dónde empezar, te cuesta soltar para delegar, no has tenido de que no salga como vos querés, sentís un techo, sé que puedo más, pero algo me está faltando, necesitas una estructura para que ese crecimiento no te consuma, algo más avanzado por ahí. Estás lista para profesionalizarte, pero te da miedo hacerlo sola o querés hacerlo con otra persona porque te sentís mucho más acompañada y querés ganar más sin trabajar más horas. La idea de estos escenarios es que puedes estar en el medio, puedes estar en los extremos o puedes estar como un poco de uno, un poco de otro. La idea no es limitarte a uno de estos escenarios, sino que empieces a identificar cuáles son tus puntos de dolor, cuáles son esas cosas que te faltan, esas cosas que te cuestan, esas cosas que decís, esto tengo que trabajarlo un poco más, acá está mi problema, bueno, ahora voy a buscar la solución. Entonces, ahora que te ubicaste en uno de estos tres escenarios, quiero que te quedes con algo importante. No importa en cuál estás, el problema de fondo siempre suele ser el mismo. Y no es la falta de ganas, no es la falta de talento ni la capacidad, sino que tu negocio está creciendo mucho más rápido que la estructura que tenés hoy para sostenerlo. Y no importa si estás en modo supervivencia, si ya estás teniendo un negocio digital o si estás queriendo escalar, porque lo que cambia ahí no es solo la cantidad de trabajo que vas a tener, sino que cambia que tu negocio va a necesitar mucho más para sostenerse en el tiempo. Va a necesitar mucho más de vos, va a necesitar que contactes a otra persona para que vos te puedas dedicar a eso nuevo que querés empezar a expandir, a áreas más estratégicas. Y hoy en día seguramente las tareas operativas son las que te están consumiendo mucho tiempo. Y como digo, no hace falta delegar, no hace falta que otra persona haga nuestro trabajo, sino que organizándonos, ordenándonos, aplicando ciertas metodologías, teniendo documentos bases, teniendo metodologías de trabajo ya establecidas, nos va a ahorrar un montón de tiempo y es ahí en ese sostener
que aparecen los pilares que todo negocio digital necesita, y no se trata de hacer más, sino de saber qué ordenar. Y estos pilares nos van a ayudar a entender eso en nuestro negocio. Por eso hoy te quiero presentar esos 4 pilares que para mí son importantes y son esenciales más allá del rubro o tamaño que tenga tu negocio. El primer pilar es la estructura. Es lo que te va a permitir dejar de improvisar, tener bases sólidas, documentos, procesos, y van a ser las bases que van a sostener tu negocio, ¿no? Tus servicios, tus precios, los límites que pongas. Y sin esa estructura, todo el tiempo vas a estar reaccionando por impulso, por urgencia, por la necesidad del otro, incluso la necesidad de nosotros. El segundo es la gestión. Esto tiene que ver con cómo administras tu tiempo, cómo administras lo que te pasa, qué herramientas usas, cómo administras tus tareas y los clientes para no vivir apagando incendios, ¿no? Es esto de que sin gestión no tenemos control ni foco y por tanto no sabemos qué es prioritario hoy en nuestro negocio y también cuánto tiempo real tenemos disponible para dedicarle a cada tarea, a cada cliente, cuántos clientes más podemos tomar y trabajar para seguir trabajando en otras olas, o si tomo otro cliente más, tendré que contratar a alguna persona que me ayude. Todo eso se logra teniendo una buena gestión de un negocio digital. El tercer pilar es la comunicación. Y acá hablo de comunicación, no solo de comunicación de contenido, sino la comunicación con nosotras mismas, con nuestro cliente, con nuestro equipo de trabajo y obviamente con nuestros potenciales clientes. Es importante que tu mensaje sea claro, que sea coherente, que atraiga a las personas correctas. Esto que te decía, no solo a clientes, sino también a colaboradores con los que queramos trabajar. Es la forma en que mostrás lo que haces tanto por dentro como por fuera de tu negocio. Y si tu comunicación no está alineada con vos, con lo que pensás, con lo que querés, terminás trabajando con quien no querés o haciendo de todo un poco, que no está mal, pero a veces se desdibuja el objetivo principal de nuestro negocio. Y el cuarto pilar es la estrategia. Esa mirada más amplia que te va a permitir planificar y decidir, ¿no? Desde un propósito, teniendo un norte que seguir para entender que sí y que no. Es la brújula que te va a permitir decidir sin improvisar, decidir sin ser impulsivo muchas veces. No hablo solo de estrategia de comunicación, sino de la estrategia global de tu negocio, ¿no? Esa planificación a largo plazo, los objetivos que te pongas, identificar si lo que estás haciendo te lleva a esos objetivos o te están desviando. Toda esa estrategia va a hacer que sea mucho más fácil que puedas avanzar en tu negocio digital y obviamente escalar. Y cuando entendés, ¿no? Sobre todo qué pilar te falta o cuál debes potenciar, es cuando puedes empezar a construir un negocio digital con mayor claridad. Porque cuando no hay estructura, todo depende de vos. La comunicación se desdibuja y sobre todo no hay una estrategia a largo plazo o a mediano plazo, todo va a depender de vos, vas a estar todo el tiempo apagando incendios, no vas a poder poner límites, no vas a tener procesos claros en tus servicios ni en tu negocio. Y algo muy importante es que estos pilares no son una fórmula mágica, sino que no se van a ver igual en todos los negocios, se ven distintos según tu momento, según tu forma de trabajar, según tu energía, según tus objetivos, según lo que busques. Y esto es clave porque muchas veces creemos que el problema es que no planificamos bien, cuando en realidad estamos intentando hacerlo desde esto que les decía hoy, desde una forma que no es para nosotras, porque copiamos una metodología, porque vimos en Instagram o en TikTok una persona que dijo, copia mi método porque funciona al 100%. Y está bien, le funciona a ella, pero no lo que le funciona a otras personas nos tiene que funcionar a nosotros. A veces tenemos que ser mucho más selectivos en la información que obtenemos de ciertas personas, de mentores, gurús, y que no todo nos va a servir. Que puede ser que funcione, pero puede ser que a nosotras no nos funcione. Y es una sola forma de planificar y de gestionar tu negocio. A medida que vayas cubriendo nuevas formas, que vayas descubriendo sistemas de gestión, que vayas utilizando esas herramientas y también entiendas cómo funcionas vos, ¿no? Hay personas que, que son más visuales y necesitan herramientas metódicas, y necesitan planillas de Excel, por ejemplo, porque se llevan mucho mejor. Hay personas que son mucho más detalladas. Y todo eso va a influir en cómo nosotras trabajamos y gestionamos nuestra negocio, aunque le parezca que no. Yo soy una persona súper visual que necesita colores, necesita papeles, necesita escribir, necesito tener a la vista ciertas cosas, entonces yo me pego papeles, escribo, anoto, tengo cuadernos, anoto las tareas que tengo que hacer en el día, las que son prioritarias, las que no, subrayo. Hay otras personas que prefieren una planilla en Excel, yo la verdad que me aburren un poco, más allá de que le ponga color, me olvido de completarlas. Hay otras que son más flexibles y que necesitan ambos, un poco de escritura, un poco de planilla. Entonces, es súper importante entender cómo funcionamos nosotras para poder aplicarlo en nuestra metodología de trabajo y eso nos va a hacer que sea mucho más llevadero nuestro día a día.
y que también tengamos un método propio para poder trabajar con nuestros clientes y poder aplicar eso a nuestros clientes. Les decía, ¿ves? Por ejemplo, hay personas que son visuales, como yo, que necesitas un tablero en Notion, también post-its pegados en la pared, colores, tener un registro de las tareas que va haciendo, de las que le faltan, tener todo más visual y sobre todo más presente en el día a día. Hay otras personas con metódicas que necesitan planillas en Excel, tener gráficos para poder ir midiendo su progreso, son más de las métricas, de identificar de forma numérica cómo les va yendo, qué es lo que les falta, qué cosas pueden mejorar. Yo en este caso, las métricas no son algo que me llame mucho la atención y que me lleve bien. Y esta es la forma más flexible, que también es algo que yo aplico mucho en mi negocio, a través de un journal, sino también a través de cuando me vienen ideas, necesito escribirlas sí o sí en un cuaderno, también de una forma más visual, donde agendo todo en mi calendario por colores y está súper detallado. También una agenda de papel. Por eso digo que es súper importante identificar cómo nosotras nos sentimos más cómodas, cómo es nuestra manera de trabajar, cómo nosotras identificamos si somos más visuales, más metódicas, más flexibles, si nos gusta la escritura, si no sé, de chica identificás que aprendes mejor escribiendo o leyendo, todo eso sirve para poder armar tu propia metodología de trabajo, ¿no? Identificar cómo a vos te funciona mejor trabajar. También puede ser mandando audios, mandándote audios a vos misma para poder después recordar lo que tenés que hacer. Es súper importante esto, ¿no? Empezar a conocernos mejor. Y como digo, lo importante no es la herramienta, sino que a vos te permita sostener lo que querés construir, ¿no? Que planificar no es llenarse de hojas, no es diseñar una estructura perfecta, sino es algo que puede ser algo simple, pero que a vos te permita em, organizarte mejor, saber qué tareas tenés para el día, saber cuáles son tus entregas, las fechas de tus entregas. Puede ser incluso un cuaderno donde vos escribas, pegues papelitos, te anotes, tu propio tablero físico. eh, Porque lo importante no son las aplicaciones, sino la forma en la que vos las usás, la forma en la que vos gestionas, la forma que a vos te hace sentir mejor trabajar. Entonces, si no hay una única forma de planificar, ¿qué es lo importante? Lo importante es que tengas claros los pilares, porque los pilares son el qué y no el cómo, ¿no? Esto que te decía hoy. El cómo puede cambiar la herramienta, el método, el formato, pero el qué es importante sostenerlo. Porque si no tenés estructura, ninguna planificación se va a sostener, si no gestionás, ningún calendario sirve, si no tenés comunicación clara, el caos vuelve porque siempre el otro no entiende, entonces siempre va a volver y así va a ser un círculo vicioso. Y si no hay una estrategia, es imposible que puedas avanzar. Entonces, ¿qué pasa cuando estos pilares no están claros o están desdibujados? Pasa que sin estos cuatro pilares cualquier negocio se vuelve frágil y cuando algo falla aparece el caos, el exceso de trabajo, la falta de claridad, el burnout que muchas freelancers lo hemos transitado y también lo transitamos porque estemos súper organizadas no quiere decir que no nos estresemos o que no nos desmotivemos. Entonces, si no tenés contratos, acá voy a dar un par de ejemplos para que se entienda, ¿no?, cómo aplicar estos pilares a la diaria de cada negocio. Si no tenemos contratos ni documentos bases, nos va a costar poner límites, porque cuando solo es de palabra, el cliente después se olvida. Entonces, es importante tener escrito, tener un documento que podamos volcar ahí nuestra forma de trabajar, las fechas, los plazos, cuáles son los pasos, qué sí, qué no, qué incluye, los métodos de pago. Y todo eso nos va a servir para poner límites en nuestro negocio y que no haya unidad y vuelta ni malos entendidos. Si no planificás, obviamente vivís apagando incendios, y si no tenés estrategia, trabajas mucho, pero sin una dirección, sin un norte en claro, porque no tenés objetivos puestos. Entonces vas haciendo según va surgiendo en el día a día. Por eso, antes de pensar en crecer, escalar y sumar cosas nuevas, hay una base mínima que todo negocio digital necesita, y esto yo lo llamo, ¿no?, el álbum básico de un negocio digital, en la que debe tener los servicios que presta claros, servicios o infoproductos que presta claros, documentos bases como un contrato de trabajo, formularios de bienvenida, brief para recabar la información necesaria de cada cliente y obviamente estos documentos bases van a depender de los servicios que presten, ¿no? No siempre van a ser los mismos para todos los negocios. Procesos mínimos, esto de el paso a paso de
de un servicio o de una tarea rutinaria que tengamos en nuestro negocio y sobre todo una planificación estratégica a mediano plazo mínimo y si es a largo plazo, mucho mejor. Es importante definir dos puntos. Si ya tenés tu negocio digital y algunos clientes, ¿no? Tu base debería tener al menos esto, servicios definidos, precios claros, una propuesta de valor concreta y tus documentos bases y un calendario operativo que te ayude a identificar tus prioridades del día, de la semana, etcétera. Y si lo que buscas es escalar, ¿no? Lo que te falte probablemente sea otro tipo de estructura, como mejores procesos internos, un flujo de clientes definido, registrar ingresos y egresos, una estrategia trimestral y límites mucho más claros. Por eso ahora te voy a compartir tu checklist de negocio y acá quiero que tengas en cuenta que estas checklists van a depender del punto en el que estás, de lo que tenés y de lo que no tenés. Así que puedes ir registrando y anotando qué es lo que a vos realmente te sirve y necesitas empezar a incorporar en tu negocio. Al marcar estos ítems que todavía no tenés, vas a estar viendo qué te falta construir, mejorar, para seguir avanzando sin sentir que estás todo el tiempo al borde del caos. Y entendiendo también qué es prioritario hoy para tu negocio, qué decisiones tenés que tomar y sobre todo qué acciones tenés que realizar. Y te va a permitir entender también cuál es la foto real de tu negocio hoy y te va a mostrar qué ya tenés construido y qué otras cosas tenés que reforzar para poder crecer con mayor dirección. Tómate unos minutos, mírala con calma, marca lo que tenés y lo que te falta para poder fortalecer. Podés poner pausa, anotarlo en tu cuaderno o sacarle una captura para poder después usarlo. Primero, obviamente, definir tus servicios, establecer tus precios base, definir y diseñar tu propuesta de valor, tener documentos como un presupuesto, un contrato de trabajo, un brief, optimizar tu calendario operativo. En este caso puede ser en través de una agenda, el Google Calendar, Notion, Trello, dependiendo qué es lo que te gusta usar. Definir tu propia metodología de trabajo, como con la siguiente slide. Revisa tus procesos y tus puntos de fricción, analiza tu flujo de clientes, ajusta tus precios y empezá a poner límites, planifica por objetivos y no por los pendientes que tengas, actualiza tus documentos si es que ya los tenés y ahora estás buscando escalar y definir tu estrategia mensual y trimestral. Y uno de los puntos claves que acá se los puse en esta lista es el tema de esto que veníamos hablando de encontrar nuestra propia forma, nuestro propio método, nuestra metodología de trabajo, ya sea para un proceso, para una tarea, eh, para poder empezar a registrar y tener nuestros propios procesos ya detallados. Acá les voy a mostrar un proceso mío al recibir a una de mis clientas, a una nueva clienta que contrata mi servicio. Y lo que hago es, primero tenemos una llamada de venta, que mis llamadas de venta son gratuitas, que pueden durar 30 minutos o incluso una hora, dependiendo. La idea de estas llamadas de venta es conocer a la clienta, saber lo que necesita, saber si realmente yo la puedo ayudar y también saber si yo quiero trabajar con esa clienta, porque acá empezamos a identificar, no las banderitas rojas que lo dicen por acá, ¿no? Pero sobre todo entender cómo podemos ayudarla, si realmente el servicio que ella cree que necesita es el adecuado o necesita otro tipo. A veces que yo creo que es mucho mejor ser sincera con la cliente y decirle, mira, este no es el servicio para vos, lo que necesitas es otra cosa, y si se lo podemos ofrecer, genial, y si no, derivarlas con personas que realmente puedan ayudarla. Luego de esa llamada de venta, yo envío un presupuesto. En la llamada de venta no digo precios y explico por qué, porque para mí la llamada de venta es conocerla y entender para después enviarle un presupuesto acorde a lo que ella necesita, más allá de yo tener mis presupuestos base, después los voy modificando en algunas cositas para enviárselo a la clienta. Una vez enviado el presupuesto, lo registro en mi planilla de presupuestos enviados y también hago un seguimiento. Yo hago uno solo a los 3 días de haber enviado el presupuesto. Si la clienta no me responde, hago el seguimiento. Si me responde, solo lo registro. Y registro en mi planilla tanto el envío del presupuesto como el seguimiento. Y también registro si la persona me dio un sí o me dio un no. Y si tenemos el por qué, mucho mejor. Esto nos va a servir a nosotras para después poder identificar cuántas personas aceptaron nuestro servicio después de una llamada de venta o después del envío del presupuesto, para entender también qué parte de ese proceso, si tenemos muchos no, qué parte de ese proceso está mal. Hay algo que está mal en el precio, hay algo que está mal en la comunicación de cómo presentamos ese presupuesto o cómo abordamos la llamada de venta.
¿era el cliente para nosotras o son clientes que no pueden pagar con nuestro servicio? Entonces, es importante el registro para poder identificar después cuál es la problemática. Y si tenemos demasiado sí, todo fue sí, ahí también tenemos un punto en el que podemos identificar, ¿estamos cobrando barato? Eh, porque también alguna negativa tendríamos que haber tenido. Entonces, es súper importante el registro. Si la persona nos dice que sí, yo lo que hago es enviar un mail de bienvenida. En ese mail de bienvenida envío el contrato de trabajo, envío el calendar para que se pueda agendar nuestra primera reunión, envío el link de pago por si todavía no abonó. Muchas veces pido que se abone antes, una vez que me dice sí, pero si hay mucha confianza o ya pasó por uno de mis servicios, le envío el link de pago para que haga el pago en ese momento. También le envío la carpeta o el tablero de esa clienta donde va a encontrar todo su material y un brief para completar, ¿no? Para poder obtener información de esa cliente y empezar a trabajar. Y luego de esto tenemos nuestro encuentro mensual. Bueno, esta es solo una parte de la metodología de trabajo. También hay otras, mi sistema de cómo priorizo las tareas importantes, cómo identifico las fechas de entrega que hago primero, que dejo para después. También si me organizo a través de mi energía, de los días de la semana, si identifico qué días tengo más energía para hacer cierto tipo de tareas y otras dejarla para otro día. Todo eso también incluye, también forma parte de la metodología de trabajo y de la metodología que llevamos nuestro negocio digital. Pero esto es súper importante. Ninguna checklist sirve si no tomas decisiones. Puedes tener la checklist más linda del mundo, pero si no accionamos, si no ponemos acción sobre las tareas que tenemos que hacer, está el reverendo peor. Así que por eso quiero dejarte una micro tarea, una tarea pequeña para poder empezar, porque como siempre digo, no hay que ponerse objetivos grandes si aún no estamos interiorizando, si aún no estamos metidas en esto de meternos objetivos y hacer. Entonces es mejor ponerse un objetivo pequeño y trabajar por cumplir esa meta y después ir incorporando otros objetivos. Por eso esta micro tarea te pido que elijas un solo punto que quieras trabajar este mes, uno solo, y ponete en marcha, ¿no? Porque esto de que la claridad empieza a llegar cuando estás en movimiento. Vos estás en movimiento y te pones a accionar, ahí llegan las ideas, ahí llega la claridad cuando estás en acción. Así que te invito a que elijas una sola tarea para trabajar este mes. Y obviamente que si querés contarme cuál es esa tarea, me podés escribir y también te voy a acompañar. Cuando pasás de trabajar en tu negocio a dirigir tu negocio digital, que no es lo mismo trabajar para él que dirigirlo, empezás a decidir con otra mirada, ¿no? No se trata ya de sumar más herramientas, sino de aprender a pensar, a decidir y organizarte como una dueña de negocio digital. Que por ahí la palabra puede sonar grande, pero somos eso, ¿no? Acá yo también pasé por esta etapa, ¿no? De hacer, sin saber si avanzaba y no por no tener clientes, todo lo contrario, como les contaba, que tuve la suerte de trabajar en lo que me gustaba súper rápido con varias emprendedoras, asumiendo muchas responsabilidades, equipos, tareas, pero bueno, eso me llevó de tener un montón de tiempo libre a trabajar 24/7, a dormir muy poco, y llegando todo, sí, pero ¿a qué costo? Hasta que entendí que no necesitaba más clientas, ni más tareas, ni mejores herramientas, sino que necesitaba poner orden, dirección, foco y sobre todo límites. Y también, que es importante, aprender a cobrar lo que realmente vale nuestro servicio, ¿no? Mejor, menos clientes con servicios bien pagos que muchos clientes con servicios mal pagos, que es lo que nos pasa a la mayoría de las freelancers cuando arrancamos. La freelancer va dueñas de negocio, no de servicios digitales. Y eso es lo que va a hacer la diferencia entre trabajar para otros y trabajar para tu propio negocio digital. ¿Y para qué sirve todo esto? ¿No? Te preguntarán, y si no, bueno, se los voy a decir. Todo esto sirve para dejar de trabajar en automático, para sostener más clientes sin colapsar, para crecer con intención, ¿no? Y no con inercia, para disfrutar de lo que hacemos, ¿no? Para trabajar con las personas que queremos y con las personas que valoren el servicio que prestamos y valoren el trabajo que hacemos por esas personas. Y sobre todo para empezar a desarrollar más nuestro papel de líder, para ocupar nuestro tiempo por ahí en profesionalizarnos, en aprender cosas nuevas, en formarnos para poder brindar un mejor servicio. Y si no tenemos tiempo libre, ¿cómo nos vamos a formar? ¿Cómo nos vamos a profesionalizar? ¿Cómo vamos a desarrollar un negocio digital mucho más amplio? ¿Y cómo vamos a disfrutar? No, obviamente, eso ni hablemos. ¿No? Espero que te lleves
claridad sobre tu punto de partida, lo que te falta construir, pero sé que esto es solo la primera foto y que después de esto viene la acción, después de esto viene trabajar, empezar a implementar esas cosas que nuestro negocio necesita y sobre todo trabajar nuestra mentalidad, trabajar la forma en que ponemos límites, en crear planes de negocios, en empezar a potenciar esa parte nuestra y empezar a disfrutar eh, recordando el por qué hacemos lo que hacemos, por qué empezamos con esto, por qué brindamos estos servicios y no otros, por qué este negocio y no otro, ¿no? Creo que ahí están muchas veces las respuestas a, a lo que necesitamos. Antes de contarte lo que estoy trabajando, quiero también recordarte que además de esta clase gratuita, tenés disponible, que seguramente lo viste en el mail, un diagnóstico express gratuito, es personalizado. La idea es que vos puedas completar el formulario, contarme sobre vos, sobre tu negocio, sobre tus límites, en qué punto estás, para yo poder darte una, hacer una evaluación y darte sugerencias, consejos, tips de forma personalizada. Esto no es automático, no es lo mismo para todas, sino que es súper personalizado para que cada uno pueda llevarse algo de esta clase gratuita y sobre todo que pueda empezar a trabajar en su negocio. Así que si no lo hiciste, después de terminar esta clase, te invito a que vayas y completes el formulario y obviamente yo voy a estar enviándote y respondiéndote de forma personalizada. Ahora sí quiero contarte en lo que estoy trabajando, que muy prontito va a salir a la luz y que va a servir para que puedas seguir, puedas empezar a implementar todo esto que fuimos viendo hoy. De freelancer explotada a emprendedora organizada. Es un curso grabado de 6 módulos en los que vamos a consolidar y escalar tu negocio digital. Es un curso pensado para ese punto de partida del que estuvimos hablando, de que muchas freelancers ya tienen clientes, ya tienen sus servicios o prestan servicios, tienen un negocio digital, pero necesitan estructura, necesitan organización, necesitan mejorar la comunicación, poner límites. Y la idea de este curso es que no va a ser teórico, va a ser un curso para empezar a implementar, en donde las voy a acompañar, más allá de que sea grabado, las voy a acompañar a que empiecen a eh, intervenir cada una de estos pilares y podamos empezar a organizar, a gestionar y puedan salir después de este curso con un negocio digital mucho más organizado, valga la redundancia, con más claridad sobre lo que ofrecen, sobre lo que hacen, sobre sus procesos, sus estructuras, sus tareas, para que tengan sus propios contratos de trabajo, sus briefs, sus metodologías. La idea es que sea práctico para que ustedes vayan implementando a medida que van viendo los videos y estos módulos que les estoy preparando. Además, viene con muchos bonus. El primero va a ser una sesión 1 a 1 conmigo de forma online en vivo, una sesión de 1 hora en la que en la que van a poder despejar dudas, me van a poder contar de su servicio. Va a ser una mentoría 1 a 1 con ustedes que viene incluida en este curso, además de masterclass con expertas que son una bomba de diferentes áreas en las que van a poder aprender sobre comunicación y ventas, identidad visual, imagen personal, que es súper importante porque eso también va a ser una forma en la que nos comuniquemos con los demás, cómo nos queremos comunicar, y otra masterclass súper potente sobre podcast como un medio de comunicación, que hoy en día también es uno de los medios de comunicación más usados por las emprendedoras y en las que ustedes pueden incursionar. También van a tener una guía para el siguiente paso, para los siguientes pasos después de ver el curso, planillas descargables, mis planillas, que son las que yo uso día a día en mi negocio, en mi tablero de Notion, y se las voy a dar para que ustedes puedan empezar a implementarlos, para que les sea mucho más fácil y no tengan que armarlos de cero. Así que si les interesa, si les copa, todavía no está lanzada, obviamente, pero muy prontito lo voy a comunicar. Así que si se quieren anotar, obviamente me pueden escribir, se anotan en la lista de espera y van a poder acceder a todos estos beneficios, además de seguramente un cupón de descuento por el lanzamiento. Así que si aún no me seguís, también te invito a seguirme en @saiddigitalok. Y nada, espero que les haya gustado, que les haya servido, que les haya por lo menos hecho pensar o les haya caído una idea o les deje reflexionando sobre lo que quieren para su negocio, sobre qué punto están, qué cosas necesitan mejorar, cuáles son sus puntos de dolor y sobre ahí actuar y accionar. Y esto, como les decía hoy, que les vuelvo a repetir,
una checklist no sirve de nada si no accionamos. Identificar es el primer paso y el segundo paso es accionar, ponernos en acción. Así que nada, lo que necesiten obviamente me pueden escribir, podemos charlarlo y también obviamente como les dije tienen a disposición este microdiagnóstico express, así que pueden llenar el formulario y mandármelo que yo con mucho gusto les voy a estar respondiendo y acompañando en sus procesos. Gracias por mirar esta clase hasta el final y nos vemos prontito.